más quiero escuchar y la belleza de la eternidad. Acércame más a tu gravedad y el peso de tu ser, el peso de tu ser. Tu misterio quiero contemplar, la maravilla de tu majestad. Más allá de lo que pueda ver, alcanzará tu amor, alcanzará tu amor. Nada puede cambiarlo, tu amor, tu amor. Nadie puede controlarlo, este loco amor que podrá separarnos de tu amor, tan loco amor. Creaste todo con tan solo hablar, y todo en tus manos siempre está. Aún tú amas en intimidad y alcanzará tu amor, alcanzará tu amor. Nada puede cambiarlo, tu amor, tu amor. Nadie puede controlarlo, este loco amor que podrá separarnos de tu amor, tan loco En todo lugar, milagros puedo ver y me recuerda que nada es imposible. En todo lugar, milagros puedo ver y me recuerda que nada es imposible. En todo lugar, milagros puedo ver y me recuerda que nada es imposible. En todo lugar, milagros puedo ver y me recuerda que nada es imposible. Nada puede cambiarlo, tu amor, tu amor. Nadie puede controlarlo, este loco amor que podrá separarnos de tu amor, tan loco amor. Se van enfermedades con tu amor, se rompen maldiciones con tan loco amor que podrá separarnos de tu amor, tan loco amor que podrá separarnos de tu amor, tan loco amor. Porque creemos en el amor y la fidelidad de nuestro amado Padre, declaramos para nuestro hogar sanidad, unión familiar y prosperidad. Dios los bendiga. De Dios
en el que nunca me voy a enfermar de mi barriguita. En el nombre de Jesús, yo declaro sobre la vida de mi sobrina Ingrid Julia Burbano Vázquez, que el día 18 tuvo una cirugía y dando gracias a Dios salió satisfactoriamente y así mismo se está recuperando. Bueno, en el nombre de Jesús declaramos sanidad y protección para nuestro hogar. Amén. Amén. Al creer en Jesús sabemos que estamos cubiertos por su poder y por su amor. Por eso quiero declarar sanidad y provisión para todas las familias. Que Dios los bendiga. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, yo en fe declaro que por la oración que estamos haciendo nosotros los hijos de Dios aquí y en el mundo entero, esta pandemia pasará y que volveremos a estar juntos en familia, en la iglesia, en el trabajo y en nuestras diarias labores. Declaro el milagro de sanidad para la vida de mi primo Manuelito y para la vida de sus padres, Adriana y Byron. Señor, hoy declaro el milagro de sanidad para Luz Elena Bordamora. Tú conoces su aflicción, por eso creo que estás ahí para sanarla de su cáncer. Hola a todos, hoy quiero compartirles que el Señor es y será protección, cobijo, fortaleza, prioridad en este tiempo para mí y para toda mi familia. Que Dios los bendiga. Declaración de mi milagro. Declaro que mi espíritu pertenece al Padre y es donde Él ha puesto su conocimiento, revelación y voluntad. Por esta afirmación seré llena de sabiduría y de todo conocimiento de su eterno propósito. Por siempre arderá la llama de su espíritu en mi vida hasta llenarme a la plenitud de su amor. Hoy quiero contarles mi milagro de vida hoy. Voy a ser abuelita, alégrense conmigo. Hola Iglesia, muy buenas noches, que Dios los bendiga. Como lo vimos anteriormente, hay gente que declara que sus milagros llegarán a su vida. Yo hoy los invito a ustedes que declaren, que esperen con fe que ese milagro que han pedido en todo este tiempo llegará a su vida. Antes de iniciar este devocional, yo quiero que leamos un versículo que es Juan 10, del 37 al 38, y dice así: No me crean a menos que lleve a cabo las obras de mi Padre. Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí. Esta es una de las declaraciones más fascinantes que hay en el Nuevo Testamento y que hizo Jesús. Pero nosotros muchas veces no entendemos que el Evangelio no consiste en lo que está escrito en la Biblia, sino en el poder de las palabras que están escritas. Queremos que una nueva generación crea en el Evangelio sin ser demostrado, pero hay gente que necesita ver primero el milagro para creer en Dios. Tenemos, iglesia, que confiar en Dios, que creer ciegamente en Él y tenemos que activar nuestra fe. No esperes a que tu milagro te busque, tú tienes que ir a buscar el milagro. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, ir todos los días a la presencia de Dios. Tenemos que orar con fervor y, como les decía, tenemos que llevar nuestra fe a un nivel mucho más alto. También quiero que leamos la historia que hay en Juan. Bueno, eso está en Juan 21, del 26 al 27. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: La paz sea con ustedes. Entonces le dijo Tomás: Pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Aquí Jesús hizo que Tomás mirara sus manos y mirara la herida que tenía en el costado para que él creyera. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Tenemos que mirar el milagro para creer. O nos cegamos tanto que no miramos que el milagro ya está cerca. O nos negamos a creer en lo sobrenatural que Dios tiene para nosotros. O muchas veces no creemos en el poder de sus palabras. El Evangelio no siempre tiene que ser demostrado. Tenemos que confiar ciegamente en que las promesas de Dios son sí y son amén. También es muy triste que nosotros, como hijos de Dios,
no activemos al 100% nuestra fe. No tenemos esa fe tan grande para confiar y creer que Dios tiene un milagro tanto para ti como para mí. La fe viene de creer en lo increíble, viene de esperar lo que nadie espera y viene de aceptar lo que nadie acepta. Así como miramos en el video pasado de gente real, de gente de la iglesia, de gente a la que amamos, es gente que no razona a Dios. Al contrario, es gente que acepta el amor de Dios y que con ese amor Dios hace milagros sobrenaturales. Que Dios es un todopoderoso, que Él es un Dios que sana, que Él es un Dios que salva, que Él es un Dios que liberta, que Él es un Dios que provee y es un Dios que te cuida. Que Dios sabe tus necesidades, sabe lo que quiere tu corazón. Y Dios quiere que tú seas agradecido con Él, no tanto con el milagro que ya te hizo, sino que tú agradezcas por el milagro que aún no ha sucedido. Porque cuando tenemos un corazón agradecido, confundimos al enemigo. Me imagino que en el infierno hay confusión cuando agradecemos a Dios por el milagro que ni siquiera nos ha pasado. Pero eso hace que activemos más rápido el milagro cuando le ponemos más fe y cuando le agradecemos a Dios. Hoy no solo pensemos en esos milagros sobrenaturales que hace Dios, esos milagros gigantes y grandes. También pensemos en los milagros pequeños que Dios hace día a día, porque Dios también se mete en lo cotidiano de tu vida y en lo cotidiano de la mía. O sea, cuando tú te levantas, cuando tú respiras, cuando tú desayunas, cuando miras el sol, cuando miras llover, cuando aún si no estás trabajando miras la provisión en tu casa, cuando miras sanidad en la gente que se enfermó, cuando estás con tu familia o en esos momentos que nos estamos viendo. Son milagros que a veces no los reconocemos, pero que Dios los hace por el infinito amor que nos tiene. Y pensemos también en que Dios sabe nuestra necesidad, ya puede ser financiera, puede ser espiritual, puede ser hasta sentimental. Dios sabe que a veces pensamos que la montaña es demasiado alta para escalarla, o que la enfermedad es demasiado grave para afrontarla, o que la deuda es demasiado grande para pagarla, o a veces cuando hay divorcios, porque han habido muchos en esta cuarentena, Dios sabe que tu dolor es demasiado grande para que te levantes. Pero también quiero que leamos una historia que hay en Marcos. Esto está en Marcos 9, del 21 al 25. Dice así: ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó: Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres a él. Bueno, aquí miramos en esta historia que el Padre tiene una batalla con su fe, y eso que tiene a Jesús cerca, eso nos pasa a nosotros. Nosotros batallamos con nuestra fe cuando pasamos por el desierto y no esperamos con fe ese milagro. Dios quiere que tú creas en Él. Muchas veces nos comparamos con este Padre, que le preguntamos a Dios: ¿será que tú sí puedes hacer ese milagro? O cuando oramos le decimos: Jesús, yo sí creo en ti, pero quiero creer aún más. Y no dudes en pedirle eso a Dios, no dudes en pedir tu milagro a Dios. Él es tu Padre, Él sabe y conoce los deseos de tu corazón, pero quiere que en la intimidad tú le pidas y clames por ese milagro, que tú te arrodilles, que tú alabes, que tú le grites, que tú le clames por ese milagro. Eso es lo que quiere escuchar de ti Dios, que en fe tú le declares ya ese milagro, que le des gracias por ese milagro que no ha sucedido, o simplemente que se lo pidas ese milagro. Y cuando ya sucede el milagro, iglesia, nosotros tenemos que aprender a testificar de ese milagro, porque cuando testificamos del milagro, cuando le contamos a otros la buena nueva, Dios se pone tan alegre. Yo creo que en su corazón hay tanta alegría porque lo estamos glorificando, y ustedes saben que Dios es un Dios celoso y que quiere que la gloria sea únicamente para Él. Entonces Dios quiere que nosotros llevemos
la buena noticia del milagro a gente que de pronto no cree en él. Muchas veces nos ha pasado que nosotros hablamos de Dios y la gente no nos cree, pero cuando la gente mira lo que ha sucedido en nuestras vidas, cuando la gente mira que Dios ha hecho milagros en nosotros, la gente empieza a creer. Y eso es lo que Dios pide de ti, que tú lleves lo milagroso a otras personas, que tú hagas parte del milagro de otras personas, llevando su gloria, su poder, lo que Dios hizo en ti o en tu familia o en la gente que tú conoces. Dios sabe que lo opuesto a creer en Él son las falsas creencias que hay en el mundo. Porque hay mucha gente, y no nos vayamos muy lejos, mucha gente de nuestra familia o gente que nosotros conocemos que cree en las cosas del mundo y que intenta y no pasa nada, no ocurre su milagro, que confía en personas y no confía en Dios. Por eso tenemos nosotros que invitar a la gente a que confíe únicamente en Dios, que tengan fe en que esperen su milagro. Como decía Alejandro, el milagro no llega cuando nosotros queremos que llegue, el milagro llega cuando Dios ya tiene todo el terreno preparado en nosotros para que se active ese milagro. A veces Dios no responde rápido a nuestras oraciones, Dios responde cuando es el momento adecuado y tenemos que esperar en fe ese milagro. Él quiere que experimentemos lo sobrenatural y como les decía, no dejemos de pedir el milagro, siempre tenemos que pedirlo, siempre esperémoslo con fe, con alegría. Y Dios cuando hace milagros demuestra primero su soberanía. Nuestro Dios tiene todo bajo control. Él sabe por lo que estás pasando, conoce tu situación, pero Él está sentado en el trono y tiene todo bajo control. Lo otro que Él demuestra con los milagros es su poder. Él conoce nuestra necesidad y Él todo hace posible cuando creemos que nada lo es. Y lo tercero, que revela la intención de su corazón. Él hace milagros para que tú entiendas lo que su corazón siente por ti. Él nos ama sin condición y así como decía la canción, Él tiene un loco amor por nosotros que lo demuestra en sus obras. Así que iglesia, así como yo creo en los milagros y sé que con los milagros Dios defiende su nombre, defiende su soberanía, defiende su poder, quiero que ustedes también crean en los milagros. Y cuando nosotros leemos las escrituras, miramos a gente que se arriesga a creer y que activa su fe para que el milagro llegue más rápido. Así que los invito a todos a que no desconfiemos de Dios, no dejemos que el enemigo haga que nuestra fe decaiga con lo que nos está pasando. Al contrario, llevemos nuestra fe a un nivel superior, creamos y declaremos desde ya el milagro y démosle gracias a Dios siempre por lo que ni siquiera ha sucedido y glorifiquemos y testifiquemos lo que Dios ha hecho en nosotros. Bueno, iglesia, antes de terminar yo quiero contar un milagro que pasó en mi vida hace mucho tiempo, pero yo creo que es el milagro como más importante. Y yo cuando nací, pues pasaron algunos meses y aquí en Pasto unos médicos me revisaron y me vieron que yo tenía el esófago pues quemado. Y lo único que ellos dijeron es que si yo me quedaba aquí en Pasto iba a morir. Entonces las recomendaciones que ellos dijeron fue que viaje a Cali, que pues me haga revisar con un especialista. Viajamos a Cali y lo que vieron pues en todo ese transcurso de exámenes, bueno, así de todo lo que los médicos pues hacen, exámenes de sangre, endoscopias, vieron que yo tenía unos nódulos que posiblemente eran cancerígenos. Desde ahí pues mi familia obviamente se empezó a preocupar y lo único que pues la médico que me revisó, que era una especialista, me hizo hacer unas endoscopias cada mes. Pasaron esos meses y esos nódulos se eliminaron poco a poco. Después de esos nódulos pues yo pasé a tener un reflujo. Pues el reflujo pues también ocasionó muchas secuelas pues en mi vida, porque como a los 10 años volvimos a Cali, porque cada año tenía que ir a Cali a hacer unas endoscopias para ver cómo estaba pues mi estómago, cómo iba pues el procedimiento. A los 12 años volvimos a Cali y la médico me revisó otra vez y miró que en la endoscopia aparecían unas placas cancerígenas. En ese momento pues yo recuerdo que estábamos en el apartamento de Cali
Y yo decía que me iba a morir, porque pues sabía que ya era el cáncer, que pues que gente moría por eso. Entonces yo recuerdo que una noche estaba con mi hermana y me puse a llorar bastante. Y al día siguiente yo tenía otro examen, pues para ver cómo estaban. Pero esa misma noche empezamos a orar, mi familia, yo creo que también la iglesia se puso a orar. Y al día siguiente, pues, o sea, me hicieron otro examen para ver cómo pues poder pues impedir que esas placas cancerígenas se hagan más grandes. Pasaron meses, yo creo que pasaron unos 5 meses, volvimos a Cali otra vez y cuando me hicieron una endoscopia, pues la especialista se asombró y me dijo que, o sea, que qué había hecho porque las placas ya no estaban en mi estómago. Y ella mismo dijo que eso era un milagro. De ahí yo quedé como, wow, esto es un milagro y pues Dios me salvó. Pero esas secuelas de que tuve esas placas cancerígenas pues aún quedan, pero ya no quedan como ese temor de que me va a dar cáncer, no, sino que quedó como una gastritis que pues obviamente se puede pues controlar de una manera más fácil. Pero cuando pasé por eso, yo le pedí a Dios que me salve, porque pues era muy pequeño, apenas tenía 12 años y yo creo que un niño de 12 años quiere pues estar jugando, quiere ser pues un profesional, quiere ser médico, quiere ser doctor, bueno, cosas así. Y pues eso es un milagro que en mi vida siempre pues ha sido marcado, porque cuando pues tengo un dolor de estómago, me acuerdo de ese día, dije, ay Dios, ¿será que me va a pasar lo mismo? Pero no, eso es un milagro que Dios puso en mi vida y yo no lo esperaba, sino que llegó de repente y me salvó. Así que iglesia, yo los invito a que ustedes tengan fe que si hay algo que quieren que en su vida cambie, que un milagro de sanidad, un milagro de trabajo, no se desesperen por el tiempo. Como lo dijo mi mamá, no es nuestro tiempo, sino es el tiempo de Dios. Si Dios quiere que sea en un mes o en 2 meses, es porque Él ve que en ese tiempo va a traer buenos frutos. Así que iglesia, yo los invito a que oremos, que entregamos este momento en oración, que entregamos esta noche y que entreguemos esta palabra que fue refrigerio para nosotros. Bueno Dios, yo te doy gracias por este día, yo te doy gracias por esta noche. Dios, te doy gracias porque tú nunca nos has abandonado, tú nunca nos has dejado solos, Dios. Yo te doy gracias por esta palabra que fue como refrigerio para nuestra vida. Porque a veces cuando no escuchamos tu palabra, cuando no te buscamos a ti, nos ponemos a preguntar cosas que el enemigo nos pone en nuestra cabeza. Dios, yo te entrego esta familia, yo te entrego esta iglesia, Dios. Que si tú tienes milagros que ellos pidieron en el ayuno que pasamos, en estos tiempos de oraciones, tú los cumplas, Dios. Y tú demuéstrales, Dios, que eres un Dios grande, que eres un Dios poderoso. Dios, si hemos dejado nuestra fe a un lado, Dios, aumenta nuestra fe. Aumenta esa fe en creer en ti, en creer en que todo lo que tú haces es bueno para nosotros. Porque tú, Dios, eres un hacedor de milagros. Tú haces los milagros grandes para nuestra vida. A veces nos desesperamos porque no llegan. A veces no creemos en que van a llegar. Pero en el tiempo menos indicado las cosas llegan para nuestra vida. Y desde ese punto, Dios, desde ese momento, las cosas cambian en nuestra vida, porque tú lo haces así, Dios. Yo te entrego este devocional y te entrego todo lo que falta de esta semana. Y que tú, Dios, seas cambiando nuestra vida, Dios, que tú seas cambiando nuestros pensamientos. Dios, que nuestra fe siempre siga al tanto y al frente de nosotros, Dios. Que si hay ataques del enemigo que nos quieran robar esa paz, esa tranquilidad, Dios, que tú nos ayudes a vencer al enemigo. Y como lo dijimos antes, el enemigo aún sigue bajo nuestros pies. Y si se quiere levantar, Dios, tú nos das el poder, tú nos das la fuerza para derrotarlo y para vencerlo. Te entrego este momento, te entrego esta noche, que podamos descansar, que nada nos interrumpe nuestros sueños y nuestro descanso. Que tú seas con tus ángeles, Dios, protegiendo nuestro hogar, la entrada, que nada, Señor, entre a nuestro hogar y que nos haga daño. Dios, que haya pan en nuestras mesas, Dios, que nunca nos falte nada, porque somos hijos tuyos, y Dios, y a tus hijos tú le das lo mejor, y tú nunca les haces que nos falte nada.
Dios, te entrego este momento, hemos orado, te hemos hablado a ti, te hemos buscado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia. Es decir, que les invitamos para que no dejen de confiar en Dios, que activen esa fe a un 100%, que esperen su milagro, que sigan conectándose todas las noches en estos momentos de refrigerio para nuestra alma, para nuestra vida, para nuestro espíritu. Y que todos los domingos se conecten a la reunión general, que es a las 10 de la mañana. Iglesia, los extrañamos mucho y que Dios los bendiga. Chao.